Yo no sé, ya me da pánico analizarlo. Y como no me va a salir, este video termina acá. Muchas gracias. Parece que el grupo coreano Forestella les gusta mucho y me han pedido que escuche y analice el cover que hacen de la canción Bad Romance, que originalmente pertenece a la cantante norteamericana Lady Gaga. Así que hoy vamos a ir directamente con eso para continuar con nuestra saga de Forestella en el canal. Es muy de película ese comienzo, ¿no? Como esta idea con cuerdas, a ver si puedo conseguir unas cuerdas. 5 hours later. Muy bien, vamos a escuchar esta intro que es bastante oscura, cuasi diabólica, que hace algo así. Muy de película, ¿no? Una película de misterio, de terror. Son dos acordes. Creo que la versión original de Lady Gaga no estaba en esta tonalidad, pero como ya acostumbramos a ver en los otros videos de Forestella, ellos tienden a cambiar la tonalidad para que las cuatro voces puedan ajustarse al registro que les compete a cada una y que puedan hacer cosas tremendamente maravillosas. Ahora pasaron a una suerte de techno EDM ahí con el bombo golpeando abajo. Y por fin el bajo iniciando una canción. Vamos a ver si el bajo tiene esa preeminencia, esa importancia vocal a lo largo de todo el tema o lo siguen poniendo en un segundo plano con ocasionales apariciones como hemos visto en los otros temas que ya analizamos de Forestella. Fíjate que fueron incorporándose el bajo, un tenor y después los otros dos muchachos para cubrir todo el espectro sonoro, pero por ahora todo muy suave, muy tranquilo, ¿no? Canta él. Comienza cantando el bajo, me parece que es algo digno, es un digno reconocimiento del poder vocal que tiene este muchacho. Y fíjate que no está esforzándose, está cantando por acá en lo bajo y están solamente tocando sobre un acorde, sobre este la bemol menor o sol sostenido menor. Por ahora es solamente ese acorde con ese pequeño traspié armónico que habíamos visto en la primera parte, en la introducción. Ahí se metió el otro muchacho, todavía no llegaron a la parte del estribillo, esto es la estrofa, siguen estando sobre un solo acorde y fíjate que lo están conteniendo, es muy difícil contener una canción tan conocida con tanto ahínco, con tanta perfección ahí sutil, mucha respiración. El estribillo, y fíjate que los violines ahí de fondo hicieron un pequeño arreglo para introducirnos a la parte del estribillo, que hasta ahora estaba todo muy tranquilo, estaba el bombo ahí sonando de fondo, a nivel instrumental me refiero, y las voces estaban sopesando la letra de la canción como dándole muchísima epicidad, como que sonara épico pero profundo, cuasi melancólico, y ahora es cuando viene lo verdaderamente épico, cuando despegamos hacia el estribillo, que la versión original de Lady Gaga es una bomba, es tremendo, pero vamos a ver cómo la llevan a cabo Forestella. Maravilloso, ahí es cuando empieza la magia vocal de Forestella. Estamos en el estribillo. No. Ahora fue al mi mayor, o sea que el primer acorde era un sol sostenido menor, donde cantaba la introducción y la estrofa. Ahora va el estribillo. Este acorde es tremendo, acá está muy bien puesto. Y va el sol sostenido menor. Es la progresión original del tema original. Acá no hay ningún descubrimiento, nada nuevo, pero en una tonalidad que tengo entendido, si la memoria no me falla, distinta a la de la versión original, un poquito más baja, creo. Fíjate que las voces superiores, las más agudas, están haciendo lo que habían hecho los violines antes y lo que habían hecho también al principio para ingresar al estribillo. Esto de...
esto de descender suavemente. Y parece que lo están cantando súper cómodamente, no pareciera que se estuvieran esforzando. Ya sabemos que son maravillosos. A esta altura, perdónenme, pero ya no me sorprende lo maravillosos que son, porque ya con escucharlo en 2 temas simplemente, o en uno siquiera, ya uno reconoce que tienen un poder, una potencia vocal inigualables, y que los 4 en conjunto logran eso. Quizás por separado cada uno tiene su particularidad, su personalidad vocal, pero me parece que en conjunto logran un efecto muchísimo más poderoso. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Cómo te gusta escucharlos? ¿Por separado o en conjunto? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Es todo muy terrorífico, te diste cuenta, ¿no? Están haciendo algo que ya habíamos visto en el último video, en Je suis malade, si no me equivoco. En esta parte están llevándonos hacia otro lugar, están modulando, van a cambiar de tono. Habíamos dicho que comenzaron en este acorde y ahora vamos a ver hacia dónde nos lleva. Es algo difícil de hacer para que quede bien, porque a veces los cambios abruptos suenan forzados y no nos gustan. En general, digo, no solamente a los músicos, pero vamos a ver cómo lo llevan en Forestella este arreglo. Que ya de por sí tiene como los violines súper intensos, y ellos en los agudos se escucha que hacen como una bajada, un descenso que se llama cromático, porque es como si pasara por todas y cada una de las teclas del piano, que ya lo hemos visto en otros videos de estos muchachos. Ok, es un montón de información. Vamos a calmarnos un poquito. Está haciendo... Los violines, las cuerdas en general están haciendo eso. Los muchachos están haciendo como un glissando cromático, esto que decíamos antes, que pasan por todas las notas. Quedan sosteniendo un acorde que es bastante distinto a lo que venía sonando. Yo no sé. Ya me da pánico analizarlos porque es un montón de información junta y me encantaría transmitírsela toda de una manera sencilla, así que lo voy a hacer lo mejor posible. Y como no me va a salir, este video termina acá. Muchas gracias. Bueno, me parece que ese chiste ya perdió la gracia porque me vengo yendo en todos los videos. Pero para resumirlo, se queda en este acorde que ya había aparecido en el estribillo, que es un mi bemol o re sostenido mayor, que tiene esta particularidad, a ver si lo escuché bien. Acá. Se quedan clavados en ese acorde y después resuelven, es decir, caen, llegan hacia un nuevo acorde que está muy lejos de ese que acaba de sonar. Efectivamente, desde el mi bemol mayor, que quedan clavados en esta sección justamente, llegan hasta acá. Fíjate la diferencia que hay. Esto es lo que llamamos sustituto tritonal. Es un acorde que está a una distancia que se llama tritono. El tritono fue muy golpeado, muy criticado durante el medioevo europeo, sobre todo porque se lo consideraba parte del diabolus, y me parece muy inteligente utilizarlo en este contexto melodramático en el que tiene como esta connotación bastante oscura, en el que utilizan un acorde mayor a distancia de tritono de la nueva tonalidad, y acá es cuando modularon. Fíjate que habían comenzado en sol sostenido menor y el nuevo acorde donde comienzan a cantar esta parte está justo arriba, ahí al lado. Pero en la música ocurre un fenómeno físico muy interesante y también muy complicado, que es lo que se encuentra más cerca en realidad es lo que más lejos está. Es una explicación teórica muy larga, pero para que te des una idea, para nosotros pasar desde acá a este acorde que está justo al lado, hay que hacer muchas cosas de por medio, porque si no va a sonar forzado siempre. Fíjate que ellos lo fueron construyendo intencionalmente hasta llegar a este acorde poderosísimo, que es súper abierto, que es el mi bemol mayor, para resolver en la nueva tonalidad que es la menor. Y van a permanecer en ese mismo acorde. Van a cantar exactamente lo mismo que estaban cantando antes, pero todo un semitono un poquito más arriba que antes. Además, si usas auriculares vas a escuchar la hermosa voz que tiene ese bajo, que hace que te retumben los oídos, pero está muy bien colocada, es muy precisa. Y además vas a apreciar los nuevos arreglos instrumentales que están sonando de fondo, que suenan muy cinematográficos en este caso. Vamos
Vamos a ver si estamos en lo cierto. Ahí entraron el estribillo. Si tenemos razón en lo que escuchamos antes, todo debería estar un semitono más arriba. Vamos a tocar con ellos. Me encantaría poder tocar con ellos en vivo alguna vez. Nunca va a ocurrir, no te preocupes. Estamos todos como el muchacho ese rubio, efectivamente, impresionados con la calidad vocal y la precisión con la que pudieron modular de una tonalidad a la otra. Para cualquier cantante o músico profesional, la modulación es algo que se trabaja desde el llano, en el día a día. Sin embargo, no deja de ser algo complicado ubicarse auditivamente en la nueva tonalidad, porque es cambiarnos de ambiente completamente. Pensá que modular es cambiar de una habitación a la otra, pasar de la cocina al living o al dormitorio. Yendo de la cama al living. Son contextos sonoros, en este caso, completamente distintos y que nos provocan sensaciones distintas. Por eso, modular, cambiar de tonalidad, cambiar de habitación, es provocar otra sensación en el que lo escucha y, por supuesto, en quien lo interpreta. Bueno, hay muchísima información. Seguimos como con la misma intención de antes. Fíjate que van subiendo, escalando la intensidad y la bajan abruptamente. Es como que nunca terminamos de llegar al punto máximo y estamos como en esta tensión constante, que me parece lo que nos están proponiendo desde el principio de esta canción, de este cover que están haciendo de la canción. Hay unas cuartas arriba en las cuerdas que quedan buenísimas. Algo completamente distinto, un clima muchísimo más calmado que el del comienzo. Tenemos que volver al estribillo. El tema ya lo conozco, ya lo escuché por Lady Gaga, pero no sé cómo van a llegar a ese estribillo, porque acá bajaron completamente la intensidad a cero y muy inteligentemente utilizando la voz del bajo para calmar todo. Vos fíjate que la voz del bajo, cuando no está gritando o cantando fuerte, sino que está en su registro súper cómodo por esta zona aproximadamente del piano, todo tiende a calmarse. Entramos suavemente hacia el estribillo, va increyendo, como le decimos en la música. En la música se utiliza mucha terminología italiana, que es lo que se heredó de la música académica o mal llamada clásica, porque la música clásica pertenece a un periodo de la música específico, pero creyendo, esta sensación de que va creciendo el volumen, es algo que se trabaja mucho y ellos lo están haciendo muy delicadamente. Rock, tremendo, está tremendo. Como bien sabrás, debo interrumpir la escucha cada 7 segundos como máximo por cuestiones de copyright. Si querés escuchar el tema completo, lo voy a dejar debajo en la descripción, como es habitual. Eso que es parte del estribillo, por supuesto. Fíjate cómo las voces van despegándose y haciendo algo que en música llamamos contrapunto, que es cuando no todas las voces están haciendo exactamente el mismo ritmo en simultáneo, sino que van intercalándose, apareciendo y respondiéndose mutuamente, como escuchamos en esta sección justamente, que uno de los tenores hace... Fíjate que se despega del resto justamente porque es una de las voces más agudas del cuarteto, y además el director del estudio nos ayuda porque está enfocando esa voz como para que identifiquemos qué es la que se está despegando. Muy alto está cantando, por eso incluso tiene que alejarse un poco el micrófono para que no sature y no suene el sonido roto, sino que suene conforme a la voz maravillosa que tiene. Bien, seguimos en la misma tonalidad, no hicieron nada nuevo ni distinto. Están replicando lo de la introducción, que es lo más conocido del tema, que antes había hecho el bajo solo, ahora lo están haciendo todos en simultáneo y queda tremendo, además de los maravillosos bailarines que tienen alrededor y que ayudan a darle muchísimo más contexto a lo que están cantando.
maravilloso. Forestella me parece un grupo tremendo, te recomiendo mucho que veas los videos que hicimos sobre ellos, que te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Si te gustaría que escuchemos y analicemos algún tema en particular en el canal, ya sea de Forestella o de cualquier otro cantante o grupo que sea de tu agrado, recuerda que puedes unirte a la comunidad del canal para obtener ese beneficio en particular. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos videos que preparé especialmente para vos y que tenés que ver a continuación para conocer más acerca de Forestella y otros grandes cantantes. Chao.